¿Qué costumbre aprendiste en la pobreza que te sigue haciendo ahorrar hasta hoy? Respuesta 1. Crecí en una casa donde el dinero no alcanzaba ni para los básicos. No era que a veces estábamos justos, era que vivíamos justos siempre, y a veces no había. Aprendí a ahorrar no por sabiduría financiera, sino por necesidad cruda. De todo lo que viví, hay una costumbre que adopté sin pensarlo, y que hasta hoy, aunque ya no estoy en esa situación, no he podido soltar: guardar todo lo que pueda reutilizarse. No hablo de guardar basura. Hablo de cosas que mucha gente tira sin pensar: frascos, bolsas, cordones, cajas, botes de vidrio, envoltorios resistentes, clips, ropa vieja convertida en trapos, ganchos doblados, papeles con una sola cara usada. Cualquier cosa que pudiera servir para evitar un gasto, se guardaba. Mi mamá hacía magia con eso. Si se rompía una cortina, la cosía con hilo sacado de otro pantalón viejo. Si se acababa el limpiador, hacía uno casero con vinagre que ella misma fermentaba con cáscaras de piña. Si no había comida, hacía tortillas con lo que encontrara y una salsa de tomate fermentado que ni sabía que se podía comer. Cada cosa tenía un segundo uso. Cada centavo se estiraba como chicle viejo. Esa mentalidad me moldeó. Hoy, con trabajo estable y un ingreso decente, aún me cuesta tirar cosas que sé que pueden servir. Mis amigos se ríen porque en mi casa no uso servilletas de papel, sino paños de tela lavables. Compro jabón en barra y lo disuelvo en agua para que rinda más. Si me queda arroz de ayer, hago un tipo de arroz frito pobre con huevo, zanahoria rallada y soya. Y sigo comprando ropa de segunda. No por necesidad, sino porque no soporto pagar $30 por algo que puedo conseguir por 3 y lavar bien. La costumbre se volvió filosofía. No se trata solo de ahorrar dinero, se trata de respetar el valor de las cosas. Saber lo que cuesta ganarse el pan te hace ver diferente lo que otros desperdician. No es avaricia. Es sobrevivencia convertida en sabiduría. A veces me siento fuera de lugar. Hay gente que cree que vivir así es ser tacaño. Pero yo lo veo distinto. Aprendí que ser pobre no era solo no tener plata, era también no poder darte el lujo de tirar nada útil. Y esa enseñanza, aunque nació del dolor, hoy me mantiene libre de muchas deudas y gastos innecesarios. Así que sí, mi costumbre más valiosa es guardar y reutilizar todo lo que pueda tener un segundo uso. No es bonita, no es estética, no es de influence financiero. Pero es real. Y me salvó. Respuesta 2. Cuando pasas por una etapa donde cada moneda cuenta, aprendes a vivir con una astucia que no se enseña en ninguna universidad. En mi caso, uno de los trucos más efectivos que adopté por necesidad fue el de cocinar todo en casa usando ingredientes básicos, pero sacándoles el jugo al máximo. Y no me refiero solo a comer en casa, sino a transformar comida simple en algo rendidor, barato y que dura días. Empezó en una época donde tenía que decidir entre pagar el bus o comprar carne. Elegí caminar. Ahí aprendí el verdadero poder de las legumbres, la avena, el arroz y las verduras baratas. Hacía lentejas con arroz que duraban 3 días. Usaba avena para espesar sopas, rellenar panqueques o incluso como reemplazo de carne molida mezclada con condimentos. El truco no era solo comprar barato, era saber cómo combinarlo para que rinda, llene y no te aburras. Aprendí a hacer lo que mi abuela llamaba comida para 3 días con el precio de uno. Lo más curioso es que, con el tiempo, me di cuenta de que esta forma de comer no solo era más económica, era más saludable y me mantenía en forma sin querer. Mientras otros gastaban en comida rápida y suplementos, yo tenía energía comiendo frijoles con arroz, vegetales salteados y avena con banana. Todo comprado en el mercado más barato del barrio. Sin procesados. Sin marcas. Hasta el día de hoy, aunque podría darme ciertos lujos, prefiero cocinar de esa forma. Compro ingredientes crudos, nada congelado ni empaquetado. Cocino por tandas y congelo porciones. Me ahorro tiempo, dinero y, sinceramente, evito tirar comida. Sigo usando las cáscaras para hacer caldos, el arroz del día anterior para tortitas fritas, y los vegetales viejos para sopas. A veces me siento como un chef pobre con mentalidad millonaria. No porque tenga mucho, sino porque descubrí que lo que parece humilde en la mesa, es muchas veces lo más poderoso para tu bolsillo y tu salud. Ese truco, que nació de la pobreza, se volvió una forma de vivir. Y si mañana perdiera todo otra vez, sabría exactamente cómo arrancar. Porque sobrevivir te da herramientas. Pero lo más importante, te enseña a no desperdiciar nada, ni dinero, ni comida, ni experiencia. Respuesta 3. Cuando vives en pobreza, no piensas en ahorrar,
piensas en estirar. Y de tanto estirar, algo queda. En mi caso, la costumbre que más se me quedó fue calcular todo en porciones. No importa lo que sea, comida, jabón, gasolina, hasta el tiempo. Aprendí a dividir todo como si fuera ración de guerra. Si cocinaba arroz, ya sabía cuántas porciones me duraban 3 días. Si compraba 1 litro de leche, la usaba solo en el desayuno y lo medía con una taza exacta. Si tenía $5, los partía mentalmente en centavos para saber cuánto podía gastar por día. Eso nació por necesidad, pero hoy lo sigo haciendo. No porque me falte, sino porque aprendí que la mayoría de la gente gasta sin pensar en cuánto realmente necesita. Yo no. Yo cuento. A veces hasta exagero, sé cuánto me rinde una pasta de dientes, cuántos días exactos me dura un paquete de avena, y cada vez que cocino, separo porciones antes de servir. No vivo con miedo. No soy tacaño. Solo tengo la costumbre de pensar antes de usar, y de usar antes de comprar. No compro más si todavía tengo. No gasto si no es necesario. Y si algo puede durar 2 días en vez de 1, lo hago durar. La pobreza me enseñó a controlar el impulso de tener más. Me mostró que no se trata de lo que ganas, sino de lo que sabes manejar. Esa costumbre, tan simple como dividir y medir, me ha ahorrado cientos de dólares sin darme cuenta. Y lo más curioso es que hoy, cuando alguien me pregunta cómo hago para que me rinda tanto el dinero, no les digo gano más. Les digo la verdad, aprendí a vivir como si tuviera menos, incluso cuando ya tengo más. Respuesta 4. Cuando pasas por pobreza real, se te quedan hábitos que ni siquiera notas hasta que alguien te los señala. En mi caso, no fue algo que decidí conscientemente. Simplemente se me quedó grabado. Lo que aprendí, y que sigo aplicando hasta hoy, aunque ya no esté en esa situación, es evitar gastar dinero en cosas solo por comodidad. Cuando vivía con muy poco, cualquier gasto que no fuera estrictamente necesario era un lujo que no podía permitirme. Comprar comida ya preparada en lugar de cocinar, pagar transporte cuando podía caminar, pagar por envíos rápidos, incluso comprar productos que ahorraban tiempo pero costaban más, todo eso era dinero que no tenía sentido gastar. Aprendí a preguntarme antes de cada gasto, ¿esto lo necesito de verdad o solo me hace la vida un poco más fácil? Y si la respuesta era solo comodidad, lo dejaba de lado. No por filosofía ni por orgullo. Era simplemente porque no me alcanzaba. Así empecé a cocinar todo en casa, a caminar en lugar de pagar autobús, a reparar mis cosas, a buscar soluciones con lo que tenía. Con el tiempo, esa costumbre dejó de ser temporal y se convirtió en una forma de pensar. Hoy tengo más estabilidad económica, pero ese chip mental sigue activo. Me sigue costando pagar por cosas que sé que puedo hacer yo mismo. Prefiero guardar ese dinero. No porque sea tacaño, sino porque ya pasé por no tener nada, y ahora valoro cada centavo como si fuera el último. Una vez una amiga me dijo que parecía tener miedo de gastar. No lo dijo con malicia, pero me quedó sonando. Tal vez sí, pero también soy alguien que, gracias a esa forma de pensar, salió de deudas, pudo ahorrar, y empezó a vivir con tranquilidad, algo que antes ni imaginaba. No se trata de vivir con miedo, ni de limitarse. Se trata de tener claro qué cosas valen realmente la pena. Aprendí que no todo lo que te hace la vida más cómoda te conviene. Y que muchas veces pagamos solo por costumbre, no por necesidad. Ese hábito me ayudó a entender algo que no se enseña fácilmente. Cuando ya viviste con poco, aprender a manejar lo que tienes te da una sensación de control que no se compra con nada. Y saber que puedes vivir bien sin gastar de más, para mí, es una de las formas más auténticas de libertad. Respuesta 5. Hay un hábito que adopté sin darme cuenta. No fue por una decisión consciente, ni porque lo leí en algún libro de finanzas. Simplemente lo empecé a hacer y se me quedó grabado, guardar el dinero como si no existiera. Cuando empecé a ganar aunque fuera un poco, tenía miedo de gastarlo. No era ambición. Era una especie de reflejo. Tenía billetes doblados y escondidos en distintas partes, en un bolsillo viejo, en un libro, dentro de una taza rota en la cocina. A veces los olvidaba. Otras veces los encontraba justo cuando más los necesitaba. Eso me dio una sensación que no había tenido antes, control. Hoy ya no escondo billetes por la casa, pero mantengo la costumbre de actuar como si una parte del dinero no estuviera disponible. En mi cuenta hay dinero que no toco. No es para emergencias, no es para nada específico. Es solo dinero que no existe para mí. No lo cuento. No lo uso. Y cada vez que siento la tentación de gastarlo, me obligo a recordar que ya aprendí a vivir sin eso.
Esa costumbre me salvó muchas veces. Cuando llegaron imprevistos, cuando me quedé sin trabajo, cuando se rompió algo caro. Tener algo guardado, aunque fuera poco, cambió todo. Y no hablo de miles. A veces eran $20, a veces 50. Pero el simple hecho de tenerlos ahí, de saber que podía respirar, me ayudaba a no entrar en pánico. No me interesa presumir estabilidad. Ni aparentar éxito. Aprendí que hay una paz silenciosa en saber que tienes algo reservado para cuando todo se vuelva a caer, y eso no se construye de golpe. Se construye con esa pequeña decisión de no tocar lo que podrías tocar. Así que sí, si me preguntas qué costumbre me dejó esa etapa, fue esa, guardar dinero como si no estuviera, como si fuera intocable. No porque tenga mucho, sino porque entiendo lo que significa no tener nada. Respuesta 6. Cuando estaba en mi peor momento económico, aprendí que si no sabes a dónde va cada centavo, nunca vas a tener control sobre tu dinero. Por eso, empecé a anotar cada gasto, sin importar cuán pequeño fuera. Puede parecer algo obvio, pero para mí no lo era. No tenía idea de cómo se me escapaba el dinero día a día. Al principio, llevaba un cuaderno donde apuntaba todo, el café que compraba para aguantar el día, el pasaje de bus, hasta esos 50 centavos que gastaba en chucherías. Me parecía una tarea tediosa, pero era necesaria. Poco a poco, empecé a descubrir patrones. Gastos que creía insignificantes, como comprar un refresco todos los días, sumaban un montón al mes. O las veces que compraba comida rápida porque no había planificado lo que iba a cocinar. Ese registro me ayudó a ver mi realidad sin filtros. Me enfrenté a la cruda verdad de que no estaba manejando bien lo poco que tenía. Pero también me dio el poder de cambiar. Al tener claro dónde se iba cada dólar, empecé a recortar lo que no era esencial, a planear mejor y a ser más consciente con mis decisiones. Hoy, aunque mi situación financiera es otra, sigo con esa costumbre. No uso solo un cuaderno, ahora llevo apps en el celular que me permiten hacer seguimiento diario. Pero la esencia es la misma, no dejo pasar ningún gasto sin anotarlo. Eso me da una visión real de cómo uso mi dinero, y me ayuda a evitar caer en gastos impulsivos o innecesarios. Además, ese hábito me ha dado más que ahorro. Me ha dado tranquilidad y control. Saber exactamente qué entra y qué sale me hace sentir seguro, incluso cuando hay imprevistos. No hay sorpresas desagradables, porque conozco bien mis finanzas. Por eso, cada vez que alguien me pregunta cómo logré salir de la crisis, les digo que fue gracias a ese pequeño pero poderoso hábito. Porque cuando no puedes controlar lo que gastas, no puedes planificar nada. Y cuando no planificas, solo sobrevivís. Pero cuando anotas todo, tomas las riendas y puedes construir un camino hacia adelante. Respuesta 7. Cuando la plata escasea, la deuda no es solo un número más. Es una cadena que te atrapa y hace que la poca tranquilidad que puedas tener desaparezca. Por eso, una de las costumbres que aprendí en la pobreza y que todavía aplico, es no comprar nada a crédito si no tengo el dinero para pagarlo de inmediato. Al principio no fue una decisión consciente, sino más bien una necesidad. La experiencia de ver cómo los intereses se acumulaban y aumentaban la deuda me enseñó de la peor manera que esa no era la salida. Había momentos en los que necesitaba cosas básicas, pero no tenía el dinero. La tentación de comprar a crédito estaba ahí, pero aprendí a resistirla. En lugar de endeudarme, empecé a buscar otras soluciones, ahorrar poco a poco, comprar menos pero mejor, o incluso postergar la compra. Eso me obligó a planificar y a tener paciencia, algo que no es fácil cuando vivís el día a día sin certezas. Con el tiempo, esa regla se convirtió en un principio inquebrantable. Cuando ahora tengo ingresos estables, podría acceder a créditos y préstamos, pero prefiero no hacerlo. Sé que si dejo que la deuda entre en mi vida, podría perder el control y volver a sentir la misma angustia que antes. Esa costumbre me ha dado una estabilidad que no tiene precio. Me permite dormir tranquilo, sin preocuparme por llamadas de cobranza o por intereses que no puedo pagar. Me ha enseñado a valorar cada centavo y a vivir dentro de mis posibilidades, sin importar cuánto gane. Además, esta regla me ha ayudado a construir un fondo de emergencia. En lugar de gastar de más y atrasarme con pagos, guardo dinero para imprevistos. Eso me da seguridad y confianza para enfrentar cualquier situación. Entiendo que para algunos el crédito es una herramienta útil y necesaria. Pero para mí, la experiencia me enseñó que a veces lo mejor es esperar, planificar y no ceder a la presión de comprar ahora y pagar después. Esa paciencia, aunque a veces frustrante, me ha ayudado a mantenerme en pie y a ahorrar con conciencia. Por eso,
Cuando alguien me pregunta cuál fue el hábito más valioso que me dejó la pobreza, siempre respondo que fue el de no comprar nunca algo que no puedo pagar en el momento. Esa decisión sencilla, pero firme, fue clave para cambiar mi relación con el dinero y construir un futuro más seguro. Respuesta 8. Una de las costumbres más valiosas que aprendí durante la pobreza y que sigo aplicando hoy en día es no dejarme llevar por las marcas ni por las apariencias, y siempre comparar precios y calidad antes de comprar cualquier cosa. En ese momento, cada centavo contaba demasiado para desperdiciarlo en productos caros solo por el nombre o porque parecían mejores. Aprendí a mirar más allá del envase y a buscar la verdadera calidad, la que dura y funciona, sin importar si tiene un logo famoso o no. Recuerdo que para muchas personas era común comprar siempre lo mismo, la marca reconocida, porque parecía lo más seguro. Yo no podía darme ese lujo, así que me volví casi obsesivo con investigar y probar opciones más económicas. Muchas veces descubrí productos geniales a precio mucho menor, y otras veces aprendí a evitar los que parecían baratos pero eran un desperdicio. No se trataba solo de ahorrar dinero en el momento, sino de pensar en el costo real a largo plazo. Comprar algo barato que dura poco puede salir más caro que invertir un poco más en algo bueno. Así que siempre me hice la pregunta, ¿vale la pena pagar un poco más si eso significa que no tendré que reemplazarlo pronto? Esta mentalidad me llevó a comparar precios en diferentes tiendas, a buscar recomendaciones, a probar marcas menos conocidas y a leer opiniones. También aprendí a leer etiquetas, a entender materiales y a evaluar si un producto realmente se ajustaba a lo que necesitaba. Hoy, aunque tengo más recursos, sigo aplicando esa costumbre. No compro por impulso ni por la publicidad. Siempre me tomo el tiempo para comparar y asegurarme de que lo que compre me dure y cumpla su función. Eso me ha evitado gastar de más y me ha dado la tranquilidad de hacer compras inteligentes. Para mí, esa costumbre es un aprendizaje directo de la pobreza, donde cada gasto tenía que ser una inversión y no un gasto cualquiera. Entender eso cambió mi forma de ver el dinero y sigue siendo una de las mejores herramientas para ahorrar sin sacrificar calidad ni necesidades. Respuesta 9. Cuando era estudiante, prácticamente vivía con mi mejor amigo y las cosas estaban realmente ajustadas. El dinero para comer era muy poco, así que inventamos reglas para estirar cada centavo. Una de las reglas más estrictas y sagradas era sobre los aderezos. Solo se podía embarrar mayonesa o cualquier otro aderezo en una sola pieza de pan del sándwich, no en las dos. Esa regla era casi una ley de oro para nosotros. Nos parecía una forma brillante de ahorrar un poco, porque si poníamos aderezo en ambos lados, se gastaba mucho más rápido y a fin de mes eso se notaba. Era un pequeño acto de sobrevivencia, pero también de ingenio estudiantil. Pasaron los años y, para nuestra sorpresa, mi amigo me confesó algo que me hizo reír y también indignarme un poco. Él siempre embarraba los dos lados del pan, escondido, sin decirme nada. Me sentí como traicionado, pero en plan de broma, claro. Le digo maldito perro traicionero y él solo se ríe, porque sabe que esa confesión es un clásico de nuestra amistad. A pesar de ese pequeño acto de rebeldía contra nuestra propia regla, seguimos siendo muy buenos amigos. Esa historia se volvió un recuerdo divertido que sacamos a relucir cada vez que hablamos de aquellos tiempos de estudiante con lo justo para sobrevivir. Lo curioso es que esa experiencia no solo nos dejó anécdotas graciosas, sino también una lección sobre cómo hasta las cosas más pequeñas, como un poco de mayonesa, pueden significar mucho cuando la plata no alcanza. Y también cómo, a veces, romper las reglas en silencio puede ser parte del juego, sin que eso afecte una amistad verdadera. Ahora, cuando cocino un sándwich, me acuerdo de esa regla y de mi amigo, y sonrío. Porque esas pequeñas costumbres, esas historias, son parte de lo que construyó no solo nuestro ahorro, sino también nuestra relación. Respuesta 10. Antes de cumplir 15 años, mis padres me dieron la opción de elegir cómo quería celebrar esa fecha tan especial. No me gustaban las fiestas tradicionales ni ser el centro de atención, así que me ofrecieron dos alternativas, un viaje o mejorar mi habitación. En ese momento, mi cuarto era muy sencillo, un espacio sin pintar, con una sola ventana, una cama y un ropero. Nada más. Pensé bien las dos opciones y me di cuenta de que un viaje sería solo por unos pocos días, mientras que mejorar mi habitación representaba algo que iba a durar años. Por eso, sin dudarlo, elegí transformar ese cuarto. Pasaron las semanas y llegó el día de mi cumpleaños. Mis padres organizaron una pequeña comida con algunos familiares cercanos. Fue un momento tranquilo, pero lleno de cariño. Al momento de abrir los regalos, recibí uno que, aunque pequeño, fue el más significativo.
Dentro de la caja había 3 objetos simbólicos: un pedazo de vitropiso, que representaba el nuevo piso que iban a poner en mi habitación, porque antes solo tenía cemento; un trozo de tela, que simbolizaba un pequeño sofá que instalarían frente a la ventana; y un globo atado a la llave de mi nueva habitación, que en ese momento sería, y sigue siendo hasta hoy, la única habitación con puerta en toda la casa. Sentí una emoción enorme. No solo porque era mi cumpleaños, sino porque por primera vez sentí que tenía un espacio verdaderamente mío, un lugar donde podía sentirme cómodo y seguro. Aunque mi habitación aún no tiene tomacorrientes, todo lo demás es perfecto para mí. Ya llevo 2 años viviendo ahí y cada día agradezco ese regalo, que más que materiales, fue un símbolo de que mi esfuerzo y paciencia valieron la pena.